Muy buen día. En este video voy a explicar una reacción o un balance de una ecuación de una reacción redox, de una ecuación de óxido-reducción, y lo voy a hacer a través del método ácido. Así es que vamos a comenzar. Ya en la pantalla ustedes ven que tenemos una ecuación de una reacción en donde tenemos algunos compuestos. Por ejemplo, tenemos acá este es un clorato de potasio. Tenemos un cloruro ferroso y ácido clorhídrico en el lado de los reactivos. Y por otro lado, se forman, o sea, los productos son el cloruro férrico, el cloruro de potasio y el agua. Entonces, vamos a comenzar eh, agregando o poniendo, escribiendo los números de oxidación o los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Y entonces vamos a comenzar con todos los elementos, los cuales nosotros conocemos las valencias. Por ejemplo, el potasio está en la columna 1A, está en la columna 1A, por lo tanto, el potasio tiene un estado de oxidación +1. El oxígeno sabemos que es -2. El único caso en donde el oxígeno cambia su estado de oxidación es en los peróxidos, pero no es el caso. De tal manera que aquí tengo un átomo de potasio, o sea que este átomo de potasio aporta un +1 de carga. Ahora multiplico este 3 por el -2, me queda -6. Esto debe de dar un balance neto de carga de 0 por ser un compuesto. De tal manera que el estado de oxidación o la valencia del cloro, en este caso, es +5. Entonces nosotros decimos +1 más 5 es +6, -6 es 0. Eso quiere decir entonces que el cloro está funcionando con una valencia de +5. Luego tenemos el otro compuesto en donde podemos identificar fácilmente este subíndice. Debe de ser el superíndice del hierro, perdón. De tal manera que aquí nosotros tenemos una valencia del hierro de +2 y obviamente para el cloro es -1. ¿Por qué razón? Porque +2 y 2 por -1 sería -2. Esto es igual a 0. Por otro lado, tenemos el hidrógeno, siempre funciona con valencia +1 cuando lo combinamos o cuando se combina con un halógeno. Y entonces eso nos hace considerar de que la valencia del cloro es -1. De tal manera que nosotros tenemos +1 -1, esto es 0. Por otro lado, acá este 3 sería la valencia del hierro, ¿verdad? O sea que el hierro tiene una valencia de +3. +3. Y luego el cloro es -1. ¿Por qué -1? Porque 3 por -1 sería -3 y eso me da 0. El potasio ya dijimos que está en la columna 1A, por consiguiente el cloro tiene -1, así que +1 menos 1 es 0. Y finalmente el agua, tenemos +1 y -2 del oxígeno. 2 por +1 es +2, -2 del oxígeno es 0. Entonces ya tenemos todos los estados de oxidación de los elementos. Entonces, algo que me gusta hacer es determinar qué elemento es el que se oxida y qué elemento es el que se reduce. Y entonces así podemos tener nosotros un agente oxidante y un agente reductor. Entonces, si nosotros notamos dentro de las valencias, el cloro es el primer elemento que de un estado de oxidación de +5
pasa a un estado de oxidación de -1. Oh, perdón. Esto sería cloro -1. Ok, ahora ya tenemos que el cloro es el primer elemento que modifica su estado de oxidación y por consiguiente este es un agente y además es un elemento que se oxida o se reduce. Ahora, si nosotros vemos, va de una valencia mayor hacia una valencia menor. Eso quiere decir entonces que este elemento ganó electrones. Ganó electrones. Y por consiguiente, si ganó electrones, eso quiere decir que se reduce. O sea, es un agente oxidante. Es un agente oxidante el cloro. Ok, por otro lado, nosotros podemos ver que el hierro va de un estado de oxidación de +2, va a uno de +3. Eso quiere decir que este elemento perdió electrones. Perdió electrones. Por consiguiente, este elemento nosotros decimos que se oxida. Y si se oxida, es el agente reductor. Ok, entonces así fácilmente tenemos ya quién se reduce, quién se oxida y quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Ok, noten que en una reacción de óxido-reducción siempre tendremos un elemento que gana electrones y un elemento que pierde electrones. No es posible tener solo un elemento que cambie o que modifique su estado de oxidación. En una ecuación o en una reacción de óxido-reducción deben de ocurrir ambos eventos. Bueno, ahora sigamos y lo que corresponde ahora es escribir semireacciones con esos elementos que ya determinamos que cambian su estado de oxidación. Y entonces vamos a escribir las semireacciones y para el cloro nosotros debemos de escribir en una reacción de óxido-reducción, debemos de escribir cuando tiene un elemento, se acompaña del oxígeno, debemos de escribirlo también en nuestra ecuación. O sea que este sería un ClO3. Escribimos dentro de paréntesis y como este es un ion, este ion va a tener una valencia de -1. Ahora, ¿por qué se van a preguntar ustedes? Porque si nosotros agregamos este potasio que tiene una valencia +1, entonces va a ser 0. Por esa razón es que este ion, que es un ion clorato, ¿sí? Ese ion clorato va con valencia -1. Muy bien. Del otro lado, entonces, tenemos el el cloro con estado de oxidación de -1. Ahora, voy a tomar, si se dan cuenta ustedes, el cloro participa varias veces. Está acá, el cloro, ¿sí? Y también participa acá, que es el que modifica, participa en los productos aquí y aquí. Pero en este caso yo voy a tomar el cloro que tengo unido con el potasio. ¿Por qué razón? Porque el hierro es el otro elemento que modifica su estado de oxidación. Entonces, en una ecuación de óxido-reducción, debo de hacer esto. No puedo poner o no se puede poner que participen en en la misma ecuación, porque si no los coeficientes me van o se van a modificar. Entonces yo voy a escribir el cloro y el cloro solo con su carga. ¿Por qué? Porque no está acompañado de oxígeno y no puedo poner el potasio ahí. No se puede poner el potasio, solo es el elemento o la parte que se disocia, ¿sí? Ok,
Ahora, por otro lado, voy a poner el otro elemento que cambia su estado de oxidación, que es el hierro. El hierro está con un estado de oxidación más 2 y del otro lado, ese hierro actúa con un estado de oxidación de más 3. Entonces, ya tengo escritas mis dos semireacciones. El paso siguiente es agregar, ¿sí? Vamos a agregar vamos a agregar vamos a balancear, mejor dicho. El siguiente paso es balancear los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno, ¿sí? O sea, solo balanceamos en este caso el cloro, pero si nos damos cuenta tenemos un átomo de cloro acá, un átomo de cloro, o sea que eso está balanceado. Y por otro lado tenemos el hierro. Pero el hierro también tenemos un átomo en cada lado de la reacción, de la semirreacción. Entonces, no hay que balancear ningún elemento diferente al oxígeno y al hidrógeno. A continuación, procedemos a balancear el oxígeno y hacemos en este medio ácido por cada átomo diferente que haya de un lado de la semirreacción, vamos a agregar la misma cantidad de moléculas de agua. Eso quiere decir de que si aquí hay 3 y del lado de los productos no tenemos ningún oxígeno, entonces hacen falta 3. Por consiguiente, yo voy a agregar 3 moléculas de agua. Pero ojo aquí, si balanceé las moléculas de agua, van a quedar en desbalance o desbalanceados los hidrógenos. Y agregué 6 hidrógenos. Entonces tengo que ajustarlos de este otro lado de la reacción, agregando iones de hidrógeno. Vale la pena decir que este hidrógeno, si se dan cuenta, tiene un signo más, que es la carga de ese ion. Ok, entonces ya tengo mis iones, ya tengo el oxígeno y el hidrógeno balanceado. Lo único que me resta ahora es, en la semirreacción del hierro no existe, no hay oxígeno, entonces queda ahí. Ahora lo que tengo que hacer, el siguiente paso es balancear la carga, ¿sí? La carga neta de las semirreacciones. Y entonces esta carga va, tengo 6 iones o 6 cargas positivas de este lado, tengo una carga negativa. Voy a poner esto acá. Voy a poner más 6 menos 1 y esto me da un valor de más 5. Y del otro lado de la reacción tengo menos 1. O sea que lo que yo debo de ajustar o lo que yo debo de igualar, lo que debo de igualar es esa carga neta. O sea, más 5 debe de ser igual a menos 1. ¿Cómo consigo eso? Agregando electrones. Y estos electrones los voy a agregar en el lado, o sea, lo único que puedo hacer para balancear esta carga es agregar electrones. Y entonces, si ustedes notan, acá debo de agregar los electrones porque aportan carga negativa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debo de agregar acá para que ese más 5 se convierta en menos 1? Y la respuesta matemática es que debo de agregar 6 electrones. 6 electrones del lado de los reactivos. Entonces yo digo, 6 cargas negativas acá. 6 cargas negativas más 6 cargas positivas menos una carga negativa, que es lo que aporta este ion. Entonces esto es igual a menos 1. Y del otro lado dijimos que teníamos menos 1. O sea que ya balanceé mi carga. Ahora la semireacción del hierro, vamos a ver que tenemos